Vamos a meditar unos minutos en el consejo de la palabra del Señor, porque yo creo que el Señor tiene algo especial, algo hermoso, algo exquisito para darnos en esta tarde. Y si usted ya tiene, amén, su Biblia, voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23, amén. Vamos a estar leyendo ahí en Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante, y vamos a estar mirando una historia muy especial y vamos a estar desglosando esta historia y cómo el Señor va a estar hablando por medio de su palabra a cada uno de nosotros, amén. Así es que Mateo capítulo 8, verso 23, quisiera saludar a todos aquellos jóvenes, all the youth, all the young ladies, amen, all the young men that are watching us through YouTube or through channel 20.8. I'd like to welcome you guys as well. I'd like to give out a shout out for taking the time to be with us in these minutes, amen. We're going to be preaching a message about how to put our trust in God, amen. Así es que Mateo capítulo 8, verso 23, y vamos a estar mirando un tema que le hemos puesto por título: en esta crisis confiaré en Dios. El tema de esta tarde se va a llamar: en esta crisis confiaré en Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 23, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de la siguiente manera. Y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar por la palabra del Señor, amados hermanos. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta pandemia que estamos pasando, tú tienes cuidado de nosotros. Y hoy en estos minutos, Señor, sabemos que tú nos vas a estar hablando de una manera especial y de una manera maravillosa, Padre. Te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando en estos minutos por medio de tu palabra a cada joven, a cada doncella, a cada hermano, hermana, amigo o amiga que nos está sintonizando por medio de Santidad TV o por medio de YouTube, Señor. Que seas tú tratando con ellos y hablando a ellos de una manera especial. Nos ponemos en tus manos y recibimos ese alimento que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. En esta crisis confiaré en Dios. En estos minutos vamos a estar mirando, amada audiencia que está sintonizada con nosotros, la importancia, la necesidad que en esta crisis que estamos viviendo, que pongamos nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Porque déjame decirte, amado oyente, amado hermano que estás mirando en estos minutos, el hombre tiene límites, el doctor y el médico tienen límites,
Pero hay un Dios que vive para siempre. Hay un Dios que reina para siempre. Hay un Dios que tiene poder y tiene autoridad, amado hermano. Y ese Dios tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Y Él solo está pidiendo una cosa. Y es que tú y yo tengamos confianza en Él. Que tú y yo sepamos esperar en Él. Pero ¿qué es confianza? Conforme al diccionario, amados hermanos, confianza es tener una esperanza firme. O sea que cuando uno confía, uno está esperando con firmeza. O sea que cuando uno confía en nuestro Dios, uno tiene una esperanza firme. Que aunque uno esté pasando por turbulencia, aunque uno esté pasando por necesidad, aunque uno esté pasando por crisis como lo estamos pasando en estos días, uno tiene esa esperanza firme que el Señor a su tiempo hará una maravilla especial en medio de su pueblo. Cuando uno tiene confianza, uno tiene esperanza en Dios. Cuando uno confía en Dios, uno puede estar pasando por una tempestad horrenda, por una tempestad horrible, pero uno espera firmemente en Dios, que el Dios todopoderoso a quien tú y yo servimos hará la obra especial a su tiempo. O sea que confiar es esperar con firmeza. Y es lo que el Señor quiere y pide de ti y de mí en estos días que estamos viviendo. Porque en el transcurso de 2-3 semanas los días se han ido empeorando. Los días se han puesto más y más difíciles. Y hoy el Señor te pide algo. Y es: hijo, hija, confía en mí. Porque la palabra del Señor dice: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cuando yo, amados hermanos, predico acerca de la confianza, a mí me gusta usar un ejemplo. Cuando uno confía en algo o en alguien, es como si uno está viajando en un avión. Cuando uno viaja en un avión, amados hermanos, uno tiene que poner su confianza en el piloto. Cuando uno viaja en los aires, a veces el avión va a pasar por turbulencia y a veces el avión va a ser sacudido un poco, pero uno tiene que ir sentado, confiado, que el piloto va a hacer su trabajo y te va a llevar a ti y a todos los pasajeros al destino final. Y así es la confianza en Dios, amados oyentes. Cuando uno confía en Dios, es parecido a que uno va viajando en aquel avión. Cuando uno confía en Dios, aunque uno pase por el fuego, aunque uno pase por los ríos no lo van a negar. Aunque uno esté pasando por los valles, por tormentas, la mano poderosa del Señor te va a guiar, te va a sostener y te va a llevar a la bendición eterna de una manera especial. Y es lo que Dios está pidiendo de ti. Sí, todos nosotros estamos hoy en día pasando por esta crisis, pero déjame decirte con todo mi corazón que Dios tiene el control, porque tú y yo hemos confiado en el piloto de pilotos, Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, que sobre todo nombre, Cristo Jesús. En esta crisis yo confiaré en Dios. Aquí, amados hermanos, hemos leído en Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante, y miramos esta historia muy conocida, una historia que tal vez se nos ha sido predicada muchas veces. Y aquí miramos cómo los discípulos están en aquella barca y se les levanta una tempestad grande, pero el Señor con todo su poder calma la tempestad. Y en estos próximos minutos vamos a estar mirando unos puntos interesantes que el Señor traía a mi mente. Y el primer punto que quisiera tocar contigo en esta linda tarde es que, amados hermanos, es necesario comprender
que cada uno de los habitantes de este planeta Tierra un día tendrá que pasar por pruebas y por luchas. Cada habitante de este planeta Tierra no está exento de las luchas y de las pruebas. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por el valle. Tendremos que pasar por pruebas y por luchas. Seamos jóvenes, seamos ancianos, sea una persona rica con dinero o una persona pobre. Todos, amados hermanos, en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por fuego, tendremos que pasar por valles, tendremos que pasar por luchas y pruebas. Pero hoy el Señor te dice: bienaventurado todo aquel que aún estando en medio de esas luchas, que aún estado en medio de esas pruebas, pueda poner su confianza y esperar firmemente en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por toda la eternidad. Entonces, nadie es exento de las pruebas y de las luchas. Yo no soy exento, usted no es exento. Pastores, ministros, presidentes, reyes y reinas que gobiernan sobre esta tierra no son exentos. Ellos pasarán por tribulación. Ellos en algún momento de su vida pasarán por luchas. Y esto es algo bíblico, amados hermanos. Porque en Mateo 7, verso 24, miramos aquella parábola de las dos casas. Miramos que habían dos edificadores. Un edificador construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Pero algo que me llama la atención es que a las dos casas le vinieron los ríos, los fuertes vientos, las tormentas y los vientos con gran ímpetu. A las dos casas. Pero aquel edificador que construyó su casa sobre la roca, su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca Cristo Jesús. Pero aquella casa que fue construida sobre la arena, dice la palabra del Señor que su fin fue gran destrucción. Déjame decirte, amado hermano, que hoy todo el mundo entero está pasando por una pandemia, está pasando por una crisis, pero los que van a sobrevivir esa crisis, amados hermanos, son aquellos que puedan poner su mirada en Cristo Jesús. Son aquellos que edifiquen su vida, su hogar en la roca que es el Dios Todopoderoso. Aquí miramos, amados hermanos, en Mateo capítulo 8, verso 23, que dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí miramos que el Señor entra en la barca. Sus discípulos lo siguen. Y miramos que mientras ellos van en el mar, se levantó una gran tempestad. O sea que aquí miramos que los discípulos enfrentan una gran tempestad. Los discípulos, seguidores del Señor Jesús, los discípulos, personas que comían al lado del maestro, los discípulos que dormían tal vez al lado del maestro, esos discípulos pasaron por tempestad. Y hoy en día, amado hermano, estamos mirando cómo esto se está haciendo una gran realidad, amados hermanos. Todo ser humano pasará por luchas, pasará por pruebas. Hemos visto por medio de las noticias cómo hombres con poder en esta tierra, como hombres con fama y con dinero en esta tierra han sido afectados por la pandemia que se ha levantado. Hemos visto cómo el príncipe de Inglaterra, el príncipe Carlos, está pasando por tempestad. Él ha sido afectado por la pandemia. Hemos visto cómo muchos actores, muchas actrices, muchas personas con dinero han sido afectadas por esta tempestad que se ha levantado. O sea que nadie es exento, amado hermano. Nadie es exento de la crisis que se está pasando o de la crisis que un día vendrá. Pero es necesario que en medio de esta crisis, amado
amados hermanos, esperemos en el Dios de la gloria. Es necesario que en medio de esta crisis confiemos que el Dios Todopoderoso a su tiempo hará la obra especial para nosotros. O sea que entendamos este primer punto. Nadie es exento. Nadie. Y lo estamos viendo hoy en día como esto es una gran realidad. Los hombres millonarios no son exentos. Nadie. Ricos, pobres, creyentes, no creyentes, un día pasaremos por tempestad. Pero aquel que va a sobrevivir esa tempestad es aquel que confía en Dios. Por eso el consejo de Dios en esta tarde, amados hermanos, es: confía, espera firmemente. El Señor no tarda su promesa, amado hermano. Él obra a su tiempo, pero es necesario tener algo, y eso es paciencia y confianza. Entonces, nadie es exento de las luchas y de las pruebas. El siguiente punto que quisiera tocar es que la tempestad que estos discípulos pasaron no era una tempestad pequeña, sino que aquí el verso 24 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea que esta tempestad que los discípulos enfrentaron no era una tempestad pequeña. Era una tempestad que miramos aquí en la palabra del Señor, que lo describe como una tempestad tan grande. O sea que era algo horrendo, era algo terrible, era algo que los discípulos estaban atemorizados. Era algo horrible, amado hermano, que yo creo que si usted estuviéramos ahí presentes, tuviéramos miedo y temor. O sea que era algo terrible. Y hoy en día, en estos últimos meses, hemos mirado como una pandemia, como una tempestad tan grande se ha levantado al mundo entero. Y a esa tempestad le han puesto por nombre coronavirus. Pero hoy vengo a traerte unas noticias, amados hermanos, que así como el Señor calmó la tempestad aquí en Mateo capítulo 8, también el Señor a su tiempo traerá la calma a esta tempestad coronavirus. Porque no hay tempestad, no hay lucha ni prueba tan grande que el Señor no pueda calmar. El Señor solamente está pidiendo: confía en mí durante esta crisis, que yo tengo el control. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se nos ha levantado una tempestad grande, sí. Estamos en la misma situación que estos discípulos, sí. Pero hoy vengo diciéndote, amado hermano, que el Señor tiene el control. Esta pandemia ha llegado al mundo entero, tal vez sí, pero el Señor tiene el poder, amado hermano. Si el Señor quiere, en un instante limpia toda esta pandemia. Pero yo creo que es en estos momentos, en estos días, que el Señor quiere tratar con la humanidad. El Señor quiere tratar con la humanidad, amado hermano, y darle una oportunidad para venir al arrepentimiento. Por eso es necesario, y dice la palabra del Señor: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este tiempo uno dirá: estamos en casa, no hay nada que hacer. Déjame decirte, ahí en casa Dios quiere tratar contigo. Tal vez tú dirás: no estoy trabajando, no puedo ir a la discoteca, no puedo ir a los nightclubs ahorita. Dios quiere tratar contigo ahorita. Dios te está dando una oportunidad. Se ha levantado esta tempestad, sí, pero uno nunca sabe si Dios está usando esta crisis para tratar contigo, para que tú cambies, para que tú prosigas al arrepentimiento. Entonces era una tempestad tan grande que se levantó aquí en Mateo 8.
Y hoy en el año 2020 se nos ha levantado una tempestad grande. Pero ¿quieres saber algo especial y algo hermoso? Sí, dice aquí el verso 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero mira qué hermoso y qué especial nos enseña la palabra del Señor aquí. Pero él dormía. Oiga qué hermoso. Se levantó una tempestad grande. Los discípulos se atemorizaron, sí. Pero hay buenas noticias. El maestro ahí estaba presente. Hoy yo vengo a decirte, amado oyente, se nos ha levantado una tempestad tan grande, sí. Se nos ha levantado esta pandemia, esta crisis económica, esta crisis de salud, sí. Pero déjame decirte, para los que han confiado en Dios con todo su corazón, el Maestro está presente contigo. Amado hermano, amada hermana, tal vez tú has perdido tu empleo, tal vez tú estás perdiendo finanzas en estos momentos, pero déjame decirte unas noticias: el Maestro está presente en tu barca, el Maestro está contigo en estos momentos. Tal vez tú dices, ¿cómo le voy a hacer para comprar comida? ¿Cómo le voy a hacer para comprar ciertas cosas que necesito si ya no estoy trabajando? Déjame decirte, el Maestro estará contigo, Él cuida de ti y Él abrirá camino en medio de esta crisis, porque Él ha prometido nunca desampararte. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Maestro estará contigo, amado oyente que me estás mirando en estos instantes. Estamos por tempestad, estamos pasando por tempestad, sí lo estamos pasando, pero el Maestro estará contigo. Ten fe, ten confianza, amado hermano. Dios nunca te desamparará, Dios nunca te va a abandonar, amado hermano. La palabra del Señor dice, te podrá abandonar padre y madre, pero el Señor con todo su amor, con todo su poder, te va a recoger y te va a dar paz. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tal vez hay un amigo, una amiga que me está oyendo, que no ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, y sientes que tu barca se está hundiendo por causa de esta tempestad que se ha levantado. Hoy te digo, invita al Señor a que Él entre a tu barca. Tal vez tú estás atemorizado, atemorizada por esta pandemia que se ha levantado. Invita al Señor para que Él entre en tu barca. Y te aseguro que el Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta tempestad, te va a dar fortaleza, te va a dar ánimo y te va a dar paz para que tú puedas soportar estos momentos que nosotros estamos pasando. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Amado hermano, el Señor le dijo a Moisés, mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Déjame decirte, amado hermano, que en estos instantes el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el dulce nombre de Cristo Jesús. Sigamos leyendo, y aquí el verso 25 nos enseña algo especial, algo maravilloso, y sigue diciendo: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El punto que quisiera tocar aquí, amados hermanos, es que miramos algo interesante. Fíjese aquí cómo miramos que el Señor no actuó, el Señor no calmó la tempestad hasta que los discípulos clamaron. Qué interesante, ¿verdad? El Señor dice, la palabra del Señor dice aquí, Él dormía. Él estaba en la barca.
¿Usted cree que el Señor no sabía que había una tempestad? Dice la palabra del Señor que las olas cubrían la barca. O sea que eso era algo terrible. Y dice que el Señor dormía. O sea que el Señor estaba presente. Pero algo que me llama la atención es que el Señor no actuó hasta que los discípulos le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué quiero traer a tu corazón y a tu mente? ¿O qué quiere el Señor traer a nuestro corazón y a nuestra mente en estos minutos? El Señor quiere, amados hermanos, que nosotros en medio de esta crisis, en medio de esta tempestad, confiemos, sí, pero que también clamemos. El Señor quiere que en medio de esta pandemia, amados hermanos, todo el cuerpo de Cristo nos unamos a pedir fervientemente en unidad por esta crisis que nosotros estamos pasando. Porque cuando el pueblo del Señor clama con fervor y con unidad, yo sé que el Señor oye el clamor, y así como Él calmó esta tempestad, Él también traerá calma y traerá sanidad a esta crisis que nosotros estamos pasando. Pero es necesario clamar, es necesario en estos momentos buscar la presencia del Señor. Yo te invito, amado hermano, tú que me oyes en Centroamérica, tú que estás escuchando y oyendo y mirando en México, usted en Texas, en Oregon, usted en Italia, en España, unámonos, amados hermanos, en clamor, en ruego, en ayuno, y le aseguro que al tiempo del Señor, Él va a oír nuestro clamor y Él limpiará toda plaga, Él limpiará esta crisis y su gloria se manifestará de una manera especial. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que no se rindió, hubo un pueblo que levantó bandera con Cristo Jesús y dijo: yo aquí estoy buscando la presencia del Señor en medio de esta crisis, y el Señor mirará ese esfuerzo y traerá la solución a su tiempo. Y yo digo a su tiempo, amado hermano, porque muchas de las veces queremos a nuestro tiempo, pero las cosas no funcionan de esa manera. Uno quisiera que de un día para otro esta crisis terminara, sí, uno quisiera eso, pero es necesario esperar en el tiempo de nuestro Señor, porque dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que su tiempo, a la manera que el Señor Jesús trabaja, es una manera perfecta. Qué hermoso, qué especial. Y Dios solamente pide que en estos instantes, en estos días que estemos pasando por esto, que confiemos y que clamemos y busquemos su presencia con todo nuestro corazón, y Él a su tiempo hará la obra. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es palabra de Dios, esta es promesa de Dios, y yo no sé usted, pero yo me agarro de esta promesa, que en medio del clamor, en medio de la súplica, cuando uno confía en Dios, habrá resultado. Porque la palabra del Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si queremos respuesta, es necesario, amados hermanos, no rendirnos y confiar y clamar con todo nuestro corazón, y el Señor calmará esta tempestad, este virus, a su tiempo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces los discípulos pasaron por esta gran tempestad, y el Señor no actuó hasta que clamaron. Y el Señor hoy pide eso de nosotros, que sigamos clamando. Tal vez ahorita las iglesias están a puerta cerrada, pero ahí en tu casa, ahí en tu recámara,
Usted que me está mirando, amado hermano, tal vez estás conduciendo en tu automóvil en este instante. También ahí, tú puedes clamar a Dios. Amado hermano que me oyes en Centroamérica, que me estás mirando en Sudamérica, ahí unámonos en clamor y miraremos la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Sigue diciendo aquí en el verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oigan cómo el Señor les reclama a los discípulos y les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? O sea que ahí a los discípulos les faltó algo: fe. La fe y la confianza van de mano en mano. Es necesario que en esta crisis, amado hermano, en esta pandemia, no mengues en tu fe, que no decaiga tu fe, sino pidámosle al Señor y digámosle: Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Señor, ayúdame a esperar en ti. Y usted dirá: ¿cómo puedo tener fe si he perdido mi trabajo? ¿Cómo puedo tener fe si estoy perdiendo mi economía y mis finanzas por causa de esta crisis? La palabra del Señor dice en Mateo 6, verso 26, mira las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial les da alimento. ¿A poco ustedes no son más que aquellas aves? Hoy vengo diciéndote, amado hermano, si el Señor tiene cuidado de aquellas aves, cuánto más de sus hijos, cuánto más de su pueblo redimido. El Señor tiene cuidado de ti en medio de esta crisis, amado oyente, amado hermano que me estás mirando. El Señor está cuidando de ti. La palabra del Señor dice: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estamos pasando por escasez, tal vez sí. Estamos pasando por problemas y crisis, sí. Pero el Señor tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y Él va a obrar de una manera especial en nuestras vidas. Y nunca, le aseguro, amado hermano, lo digo con fe, nunca te faltará el alimento, el sostén, porque le hemos creído a un Dios vivo que vive y permanece para siempre. Solo confía, espera con firmeza. Cuando uno tiene firmeza, nada lo mueve. Se mantiene firme en lo que uno ha creído. Y es lo que Dios quiere, que uno tenga esa esperanza firme en Él. Que ni la crisis, que ni la economía, ni las finanzas te mueva del Dios que tú has creído. Entonces a los discípulos le faltó fe, pero no cometamos ese mismo error. Mantengámonos con una fe firme, una confianza y esperanza firme, y miraremos la gloria de Dios. Dice el verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué especial, qué maravilloso. Dice que el Señor calmó la tempestad, la reprendió, y se hizo grande bonanza. Bonanza es paz, bonanza es tranquilidad. Nosotros tal vez estamos, amados hermanos, en esta misma situación. Estamos pasando por tempestad, una gran tempestad. Pero yo aquí estoy mirando una promesa, que el Señor calma la tempestad y trae bonanza. Y yo sé, amado hermano, que el Señor a su tiempo va a calmar esta crisis. ¿Y sabes qué es lo que el Señor va a traer? Bonanza.
Yo sé que en estos instantes ya el Señor está trayendo bonanza, paz, tranquilidad a nuestro corazón. Porque no le hemos creído a un Dios ficticio, sino que le hemos creído a un Dios, a un Señor que ha dicho: la paz os dejo y la paz os doy, no como el mundo la sabe dar, sino como yo la doy. Una paz verdadera, una paz firme, una paz, amado hermano, que te trae tranquilidad. Es lo que el Señor promete traer a tu corazón, pero Él solo pide que confiemos en Él. Hoy el consejo de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí es que tú y yo confiemos y esperemos en Él. Quisiera confirmar el primer punto en Salmos 34. Vamos a ir a la palabra del Señor en Salmos capítulo 34 y vamos a leer el verso 17 en adelante. Salmos 34, verso 17 en adelante. Y quisiera leer el verso 1 porque aquí el salmista empieza el verso 1 de este capítulo de una manera especial que me atrae la atención a mí. Salmos 34, verso 1, y brincamos al verso 17. El verso 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El verso 17 dice: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Promesa del Señor para ti y para mí. Pero leía el verso 1 porque me llama mucho la atención que el salmista primeramente empieza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una habilidad, algo que me llama la atención de una persona que confía en Dios es que una persona que confía en Dios alaba a Dios en todo tiempo. Una persona que espera firmemente en el Señor alaba al Señor en todo tiempo. Pero alguien que no confía en Dios, amados hermanos, la crisis, la economía, las finanzas lo apagan, lo frustran, le trae estrés a aquella persona. Pero alguien que confía en Dios no deja que la crisis, que la economía, que una pandemia, que un virus calle su alabanza. Amado hermano, cuando tú y yo confiamos en Dios, debería de cumplirse esta escritura que dice: yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mis labios. Amado hermano, tal vez ahorita las iglesias están cerradas, pero déjame decirte que tú eres la iglesia y tú ahí en tu hogar, tú puedes alabar al Señor con todo tu corazón. Tú ahí en tu recámara, ahí en tu cocina, ahí en tu automóvil, tú puedes decirle al Señor: Señor, en esta crisis yo estoy confiando en ti, ahora yo te voy a alabar. Yo no voy a dejar que esta crisis calle mi alabanza, sino que yo voy a seguir lo que está diciendo el Salmo 34 verso 1, y yo te voy a alabar y te voy a bendecir en todo tiempo, porque yo he reconocido que toda dádiva y todo don perfecto no viene de este mundo, sino que viene de ti. Alabado es y sea por siempre el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, alguien que confía en Dios y espera firmemente en Dios va a alabar a Dios en todo tiempo.
Va a alabar a Dios. Tal vez, amado hermano, los videos que se están pasando no son videos live, son videos grabados tal vez de hace años, pero tú con esos videos, tú puedes alabar a Dios. Tal vez, amado hermano, no hay música en vivo, pero tú con alguna guitarra o hasta con tu propia voz, si tú confías en Dios, tú puedes alabar a Dios. Yo te invito que por unos 2, 3 segundos, ahí donde tú estás, dale un aplauso al Señor y alaba a Dios con todo tu corazón. Aleluya. Ahora brinquemos al verso 17 en adelante. Y dice de la siguiente manera: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A mí me llama bastante la atención el verso 19 que dice, y ahorita vamos a ir con los demás versos, pero quisiera ponerle énfasis por unos 2, 3 minutos al verso 19 que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Muchas aflicciones serán las del justo. Oiga, qué interesante. Al iniciar este tema, el primer punto que les decía es que nadie es exento de las luchas y de las pruebas. O sea que el justo, aquel que ha creído en Dios con todo su corazón, aquel que busca apartarse del pecado, él va a pasar por pruebas, sí. Va a pasar por aflicción, sí, pero aquí yo miro una promesa especial de parte de Dios que dice: muchas van a ser las aflicciones del justo, pero de todas esas aflicciones el Señor con todo su poder, el Señor con toda su autoridad lo va a librar, porque le hemos creído a un Dios vivo y no a un Dios de muertos. Hemos creído a un Dios de victoria y no a un Dios que es de derrota. Nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios victorioso que promete sacarnos de cualquier prueba, de sacarnos de cualquier aflicción. Amado hermano, el Señor te promete sacarte de esta crisis a su tiempo. El Señor promete levantarte. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas aflicciones Él te va a librar. Agárrate de esa promesa. Agárrate de esa promesa, amado hermano que me estás mirando. Hoy en día hay mucha aflicción, sí. Su servidor está pasando por aflicción, sí lo estoy pasando. Pero yo sé y yo confío en un Dios que me ha dicho que tal vez yo voy a pasar por aflicción, pero Él me va a librar. Y tal vez usted dirá: amado hermano, amado Gustavo, ¿cómo dices tú que el Señor va a librar a los justos de la aflicción? Si ya muchos predicadores y pastores han muerto por causa del coronavirus o por causa de la pandemia. Déjame decirte, amado hermano, que el Señor trabaja en diferentes maneras y el Señor ha decidido llevarlos, ha sido decisión de Él. Pero déjame decirte, ellos ya no están en esta tierra donde es una tierra llena de maldad, llena de angustia, llena de aflicción. Ellos ahora ya están en un mejor lugar, ahora ya están descansando en la presencia de un Dios y de un Rey maravilloso y especial. O sea que el Señor de alguna o de otra manera promete librarnos de la aflicción, librarnos de la angustia. Si está conmigo, amado hermano, en esta linda, maravillosa tarde. La palabra del Señor nos habla mucho del justo. La palabra del Señor dice en Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrán los justos y van a ser levantados. Amado hermano, déjame decirte: corre, confía,
Ve y corre a la presencia del Señor con confianza y convicción en medio de esta crisis. Y yo te aseguro que el Señor con todo su poder te va a levantar de una manera especial. Tal vez hoy en este día te sientes afligido. Tal vez hoy en este día te sientes angustiado. Hoy te digo, corre a la presencia del Señor con fe y con confianza, y el Señor te librará de toda esa angustia y esa aflicción, porque es promesa de Dios. Sigue diciendo aquí, amados hermanos, regresemos al verso 17. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Confía en Dios, espera en Dios, clámale, llámale. Dice la palabra del Señor, busquemos a Dios mientras Él está cercano, llamémosle. Hoy es el tiempo. Si el gobierno ha decidido que estemos en casa, tomémoslo de una manera positiva y busquemos a Dios, clamemos a Dios. Reúne a tu familia, reúne a tus hijos, jóvenes, reúnanse y clamen al Señor. Porque promesa del Señor estamos mirando aquí, que cuando los justos claman con fe y con convicción, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Amado hermano, tú que no has dejado de clamar desde que esta epidemia se ha levantado, no dejes de clamar. El Señor está oyendo, el Señor está atento a tu voz, el Señor está atento a mi voz, y Él a su debido tiempo nos va a librar de esta angustia. Muchos dirán y cuestionarán: he clamado, he vigilado, he ayunado, y esta situación se sigue empeorando. Pero la palabra del Señor me dice en el Salmo capítulo 40: pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puse mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sigue clamando, sigue buscando, sigue intercediendo, y el Señor a su debido tiempo hará la obra. Solamente es necesario, como dice el Salmo 40, esperar pacientemente. Sé que tal vez es difícil esperar pacientemente en estos tiempos críticos, pero es necesario hacerlo. Es necesario tomar esto en cuenta para mirar resultados de Dios. El verso 18 sigue diciendo, amado hermano que está sintonizado con nosotros en esta tarde, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor, oiga esta promesa, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Amado hermano, espera en Dios, confía en Dios. Tal vez tú ahorita estás pasando por quebrantamiento por causa de esta pandemia que estamos pasando, pero aún en medio de ese quebrantamiento, hoy vengo a decirte por medio de la palabra del Señor que el Señor está contigo para librarte de todo quebrantamiento y para guardarte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor está contigo. Tal vez en estos momentos sientes dolor, sientes angustia por causa de lo que se nos ha levantado, pero hoy yo vengo a decirte: confía en Dios, espera en Dios, Él está contigo. El verso 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Usted le cree a esta palabra, amado hermano que estás mirando en esta linda tarde? Esto es palabra de Dios. No es palabra mía, sino es palabra de Dios. Y Él dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
Confía en Dios. Él está guardando de ti. Él está cuidando de ti. Él te está protegiendo. Él está contigo. Tal vez tú no puedes mirar al Señor. Yo no lo puedo ver. Pero cuando confías en Él, lo sentirás de una manera poderosa. Verás la mano poderosa de Él glorificarse en tu vida de una manera especial. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Pasaremos por luchas? Sí. ¿Estamos pasando en estos momentos, en estos días, por una crisis? Sí, lo estamos pasando. Pero Dios te pide que tú confíes en Él. Vamos a terminar aquí en Juan capítulo 16, verso 33. Y enseguida vamos a estar orando por cada petición y cada necesidad. Acompáñeme aquí a Juan 16, verso 33. Y aquí vamos a estar concluyendo este pensamiento que el Señor ha tenido para nosotros. Esta palabra especial que el Señor nos ha enviado. Juan 16, 33. Y dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasará, mas sus palabras nunca van a pasar. Y estas palabras hoy siguen vigentes para ti y para mí. Aquí el Señor Jesús nos habla y nos dice: en el mundo van a tener aflicción. O sea que es algo que no vamos a poder evitar. Ni la persona que tenga riqueza, ni el hombre más poderoso de este mundo podrá evitar la aflicción, la angustia, porque es algo verdadero y es algo que todos vamos a enfrentar. En el mundo tendréis aflicción, y en estas últimas semanas todo el mundo entero está pasando por aflicción. Pero aquí el Señor nos deja una recomendación para ti y para mí. ¿Y cuál es esa recomendación? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confíen. Miren cómo el Señor Jesús está hablando. En el mundo van a tener aflicción, sí, pero confíen. Y hoy te vengo a recalcar a ti, amado hermano, por medio de la palabra del Señor, que esta misma recomendación que el Señor les dejaba aquí, hoy te la deja a ti y hoy te la deja a mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, confiad, porque yo he vencido al mundo. Tendrás aflicción, sí, pero confía, porque el Señor ya ha vencido al mundo. Hoy vengo a decir, amado hermano, con fe y con confianza, que el Señor ya ha vencido esta pandemia. Y usted dirá: hermano, ¿cómo? Si aún las cosas están empeorando. Todos aquellos que hemos creído en Dios ya no vivimos o caminamos por vista, sino que ahora vivimos por fe. Y yo sé que por fe el Señor ya ha vencido esta epidemia, esta pandemia, esta crisis. Y Él solo pide algo de ti y de mí, y es el consejo, el punto principal: que confiemos, que esperemos con firmeza, que nada ni nadie nos mueva. La palabra del Señor dice en el Salmos 92, 12: el justo florecerá como una palmera. Una palmera, amado hermano, echa una raíz fuerte. Y a esa palmera le podrán venir huracanes, tormentas y lluvias fuertes,
Y tal vez la palmera sí se mueve de lado en lado, pero no cae porque ha echado una raíz fuerte. Cuando tú y yo confiamos en Dios, somos como aquella palmera. Estamos firmes en el fundamento que es Cristo Jesús, y ninguna epidemia, ninguna crisis, ninguna pandemia, ni un virus nos podrá hacer frente, porque hemos creído y hemos confiado en un Dios todopoderoso. Entonces termino este pensamiento diciéndoles: ¿tendremos luchas, pruebas? Sí, pero confía. Este ha sido el tema que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y antes de pasar a la oración de las peticiones, quisiera que por unos segundos oremos y le demos gracias a Dios por su consejo. Padre, te damos gracias. Gracias porque aún estando en esta crisis, tú has sido bueno con nosotros y nunca ha faltado tu alimento. Recibimos esa palabra, Señor, que tú nos has enviado, y la atesoramos en nuestro corazón para que dé un fruto hermoso. Señor, yo te pido que nos ayudes a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a tener fe. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos pasando, ayúdanos, sosténnos. Hemos creído en ti y sabemos que tú, Señor Jesús, a tu tiempo obrarás de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.